para preguntarte sobre el tema que ahorita está en selección mexicana y la relación con Julián Quiñones. Aún no es convocado, sabemos que está entrenando por una invitación, pero pues al final tú fuiste un parteaguas en el fútbol mexicano. Si bien ya había futbolistas naturalizados, fue un parteaguas con un fútbol más globalizado, el nuevo siglo. Tú llegaste y disputaste un mundial. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre ese tema, Gaby? Bueno, por supuesto que siempre que hay una nueva convocatoria, una nueva posibilidad, o hay algún jugador en la selección naturalizada, siempre van a empezar la polémica, ¿no? Es parte de lo que genera el fútbol y bueno, siempre se regresa al principio. Yo fui el primero y bueno, siempre hay algo que contar o comentar, pero bueno, yo creo que es parte de lo que nos dedicamos y de las posibilidades que a veces se presentan, y que siempre pasará por los gustos tanto de la gente, de la afición, como de los medios periodísticos y por supuesto principalmente la del técnico de ese momento en la selección. Gaby, justo eso, ¿no? Siempre se vuelve al que debutó o al que hizo la primera aparición de esa manera. Pero si bien son otros tiempos, ¿no? Ahorita con las redes sociales puede haber más cuestionamientos, más dudas, más críticas. Tú en ese 2002, en ese previo, ¿cómo lo viviste? No, la verdad que o sea, sí fue una movilización importante en cuanto a medios periodísticos, a la sorpresa o a la novedad de estar en la selección, pero la verdad que fue una etapa hermosa, ¿no? Si bien yo siempre he dicho y nunca me he sentido el extraordinario jugador o el superior a todos, siempre he considerado que soy un jugador regular y que eso me ha mantenido todos los años que jugué a un buen nivel y con una regularidad que todos los técnicos quieren, ¿no? Si bien, como te digo, no era el mejor jugador del país, pero sí tenía algo diferente, que era el exitoso, ¿no? El ganador. Eso nadie me lo va a quitar. Hasta el día de hoy sigo siendo el jugador que más títulos ha ganado en el fútbol mexicano. Entonces hay cosas que, más allá del gusto a veces de alguien o de todos, pasa también ese rendimiento que buscan siempre los entrenadores, y la verdad me trataban muy bien. Muchos de los jugadores habíamos sido compañeros en diferentes equipos, también me había enfrentado con muchos de los que estaban en la selección en instancias finales, en partidos importantes. Entonces había respeto y todos los que estábamos en la selección estábamos por méritos propios, ¿no? Justo eso, que lo que comentas, que eras exitoso y al final sí es una realidad que marcabas diferencia dentro del terreno de juego, pero sí preguntarte, ¿el naturalizado se le pedía más o tenía que ofrecer un poco más que el futbolista mexicano? ¿Cómo veías esa situación o esa crítica en esos tiempos? Siempre, si hay un naturalizado, quieren que haga más que el resto, pero eso no es real, ¿no? Perdón Gaby que te interrumpa, pero es injusto, ¿no? Bueno, sí, según la forma con la que uno la vea. Yo creo que estando adentro de la cancha o adentro del medio futbolístico, participando día a día en un entrenamiento o en un partido, sabemos que cada uno tiene un rol y que nadie va a poder hacer más que los otros 10 juntos. Entonces, si queremos que el naturalizado sea el jugador que saque desde el arco y se gambetea a los 10 rivales y haga el gol, no lo vamos a encontrar nunca, eso no existe. Entonces tenemos que saber, y hay que ser objetivo, que el jugador naturalizado es uno más en potencializar o conformar un plantel, una selección, para que sea mejor, nada más. No va a cambiar un jugador todo lo que tienen que hacer entre todos juntos. ¿Qué te pedía el técnico? Hablando de eso, de los roles, ¿qué te pedía a ti el Vasco, por ejemplo, ya en el Mundial? Bueno, yo en ese tiempo, cuando jugaba en Pachuca, que él me dirigió, yo jugaba de volante derecho,
cuál era mi virtud, es que era uno de los mejores centradores del fútbol mexicano, eso sí, y que era un volante que llegaba y tenía gol, que colaboraba hacia atrás, que atacaba, que hacía un buen despliegue físico y que iniciaba jugadas de ataque. Entonces, esa variedad de características, lo mismo que yo hacía en el equipo y que había hecho antes en el Santos, que después en el Pachuca y en los equipos que he jugado, era lo que tenía que hacer. No necesitaba, no tenía que hacer más, porque no puedo hacer más. O sea, lo que uno hace, o sea, siempre podemos hacer más, pero de otra forma, ¿no? A lo que voy es que las características de la posición y de lo que quería el técnico, bueno, uno trata de hacerlo al máximo, que puede salir alguna jugada bien, otras jugadas mal, pero trata de hacer las cosas como corren, como lo hacían el equipo. Por eso te llaman a la selección, por lo que haces en tu equipo. Entonces tienes que seguir haciendo lo mismo. La diferencia es que a lo mejor tienes de compañero a los mejores del fútbol mexicano y que bueno, eso te puede potencializar más todavía. ¿Recuerdas que ya estando ahí con el Vasco en los entrenamientos, te llegara a decir que, no sé, no cometas esto, no hagas esto porque eres naturalizado, tienes los ojos de los medios y de la afición encima, o ese tema llegó a salir entre tú y el Vasco? No, ni los jugadores ni el cuerpo técnico hace esa diferencia, ¿verdad? O esa recomendación, eso no, si no te llaman, ¿no? O sea, no importa que seas naturalizado, o sea, la cuestión es que hagan lo mismo que hacen los demás y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero no, nunca hubo, sí había a lo mejor más ojos en cuanto a los medios periodísticos para ver qué hacía, ¿no? Pero después es todo igual, lo mismo que trabajas en tu equipo, le trabajas en la selección, aparte de un cuerpo técnico que había estado con nosotros en Pachuca, entonces ya conocía la forma, ¿no? ¿Recuerdas, ya para ir finalizando, Gaby, cómo fue el acercamiento con Vasco cuando antes de convocarte? ¿Cómo se acercó a ti? ¿Qué te pidió? Pero ya no en el terreno de juego, sino antes. No, él nunca habló conmigo. Una vez que digamos que él fue nuestro técnico hasta el 2001 más o menos, creo que fue, no tengo la fecha exacta. Una vez que él fue para la selección no se volvió a tener ninguna comunicación. Llegó Alfredo Tena con nosotros y él ya fue el técnico del Pachuca y bueno, la convocatoria llegó por medio de la federación como se hace con todos, no hubo ningún otro acercamiento especial ni nada por el estilo. Por último, Gabriel, Jaime Lozano llegó a decir antes, cuando todavía era interino, que el naturalizado, desde su perspectiva, debía tener cosas distintas que el futbolista mexicano. Ahora empieza con la invitación a una convocatoria, como te ya había comentado, de Quiñones. Quiñones es ese futbolista diferente que puede aportarle cosas distintas a la selección mexicana, tomando en cuenta esa declaración de Jaime Lozano cuando todavía era técnico interino. Yo creo que todo es, en su momento, se puede pensar de diferentes formas. En ese momento no había ninguna posibilidad de llamar a Quiñones porque no se podía y porque estaba en otra etapa, ¿no? Y en esa etapa lo más importante eran los jugadores con los que estaba él. Entonces, hablar de naturalizado ahí no tenía sentido y creo que él respondió como tenía que responder. Cuando pasa todo y ya es el técnico ahora nuevamente y ya con una planeación, pues se puede empezar a tomar en cuenta jugadores que están en ese plan o que hay naturalizados y que en algún momento él lo pueda necesitar. Quiñones para mí es un gran jugador, como hay otros grandes jugadores. Decir que marca una diferencia, no lo sé, no, es difícil eso, calcularlo o compararlo. Que es un gran jugador que tiene condiciones para hacer una mejor selección, sí, probablemente eso lo tenga. Ahora después va a depender de los 11 que jueguen, no va a depender de un solo jugador. Ya, por último, ahora sí, Gaby, hablando desde el sentimentalismo, ¿cómo te atrapa ser un representante de la selección mexicana
qué tanto te gana, porque también hay que ser honestos y se entiende, obviamente, que existe la parte futbolística, el deseo de disputar un mundial, de demostrar en una selección, pero hablando solamente de lo que representa el país para ti, ¿te atrapa demasiado? ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, lo que pasa es que uno no, bueno, no puedo hablar por cada quien o meterme en la cabeza de cada uno. Yo, a mí nadie me dijo que me naturalizara, yo lo hice porque quise y después de cierto tiempo que necesitaba estar en el país lo hice y después salió la situación de la selección. Y cada uno tendrá sus motivos. Siempre uno sueña con jugar en la selección y jugar un mundial, ¿no? Pero también sueña con jugar en primera división, sueña con hacer un gol, sueña con salir campeón. Entonces, todos esos sueños lo tienes toda la vida cuando eres un deportista. Las circunstancias, el destino, el camino, pues, lo vamos escribiendo día a día. Entonces, ¿dónde o cuándo o con quién iba a pasar? No sé, no se sabe. Para mí fue una extraordinaria experiencia, fue lo más importante que pasó en mi vida futbolística, tomando en cuenta que hay muchos títulos, pero el haber jugado en la selección y haber podido tener la fortuna de jugar en un mundial es algo que va a ser, para mí, lo voy a tener guardado en mi corazón toda la vida, ¿no? Gaby, agradezco mucho tu tiempo.